Sean todos bienvenidos y bienvenidas a su canal Maranata TV en su segmento Incógnitas. En este día estaremos hablando sobre la prosperidad. ¿Qué nos dice la Biblia respecto a esto? ¿Acaso los cristianos son menos prósperos que los impíos? ¿O es acaso al revés? Todo eso lo sabremos junto al pastor Alvin Carrasco. Bien, pastor, hoy nos toca el tema de la prosperidad. Queremos saber qué nos dice la Biblia acerca de la prosperidad. Muy buena pregunta. La Biblia habla muchas cosas sobre la prosperidad. De hecho, Dios es un Dios de prosperidad. En toda la Biblia hay más de 2.400 versículos que hablan sobre las finanzas y solo 800 sobre la fe. Entonces eso habla de que para Dios es importante el tema de la prosperidad financiera. Lo malo es que se ha llevado esto como parte del evangelio y no es así. La prosperidad está, Dios es el dueño de todo, es lo primero. Dios es el dueño de todo y la Biblia así lo enseña. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y lo que en él habita. Ahora bien, Dios también da riquezas a quien él quiera cuando él quiera. Pero él estableció en esta tierra unos principios básicos sobre la riqueza, y no es por una oración que tú hagas que vas a ser rico o porque yo declare sobre tu cartera o sobre tu bolsillo. Eso no sucede. Es por cumplir los principios establecidos en la palabra de Dios. Y el tema de la siembra, pastor, ¿no acaso en la misma línea de la prosperidad? ¿Está mal sembrar o está bien? Muy buena pregunta. Si tú te vas a la iglesia en el primer siglo, no existía eso de la siembra. No existía como tal. Se pedían ofrendas dependiendo del corazón de la persona. Es de acuerdo a tu corazón, de acuerdo a tu propósito. Traiga todo lo que tenga en el bolsillo. Traiga 1,000 y recibirá 10,000. En la Biblia no existe eso. Lo que pasa es que es ahí hay parte de lógica y parte de psicología mezclada. Tú siembras para poder producir, porque en la cosecha normal tú siembras para poder producir y tú siembras poco y produces mucho. Una sola semilla de maíz, un solo grano de maíz te puede producir una mazorca o 2 mazorcas dependiendo, y cuando tú lo comparas un grano a 2 mazorcas, la diferencia es mucha. Entonces han adoptado este principio de agricultura y lo han querido traer al evangelio, y no funciona así. En el Señor no funciona así. No vale que tú declares, profetices, ates al diablo y todo eso. Si tú no cumples los principios marcados en la palabra de Dios de la administración correcta, no sirve de nada el que estés profetizando o el que estés reclamando prosperidad para tu vida. ¿Acaso nos nace otra pregunta en esa misma línea? Y es, ya que no está mal la prosperidad, no está mal ser próspero, nos preguntamos, ¿qué va a pasar con los ricos? Cuando la palabra dice que es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entrar al reino de los cielos. Muy buena pregunta. Eso se vuelve a veces hasta clasista un poquito. La mala aplicación del texto, porque no era eso lo que Jesús estaba queriendo decir. Él estaba hablando acerca del amor al dinero. Recuerda que él dice esto después de conversar con el joven rico. Y cuando él le expresa al joven rico, ok, tu debilidad, y Jesús logró verla, tu debilidad es la riqueza, así que da lo que tiene, toma lo que tiene, véndelo y dalo a los pobres. Y ahí es donde el joven rico echa para atrás. La pregunta es, y es lo que Jesús hace, ¿dónde está el corazón de la persona? Porque allí donde está tu corazón, allí estará tu tesoro. Si tu corazón está puesto en la riqueza, entonces tu Dios se llama prosperidad, tu Dios se llama riqueza. Y es lo que Cristo dijo: hay 2 dioses y 2 señores, y quien le sirve a uno menosprecia al otro. Ustedes decidan a quién servir, o a Dios o a Mamón, era como se le llamaba en el momento al Dios de la riqueza. Sirvan a Mamón o sirvan a Dios, pero no pueden servir a los dos. ¿Es necesaria la riqueza para la iglesia, el tema financiero para la iglesia hoy? Sí, pero es en base a un principio de administración correcta. Dios nos hará próspero, sí, pero es en base de seguir sus lineamientos en cuanto a la administración financiera correcta.
Tenemos como teoría que para servirle a Dios, en ese mismo orden, todo lo que estamos hablando, que para servirle a Dios no tiene que ser pobre. Y por eso muchas iglesias mantienen a sus miembros bajo ese mandato de que tú tienes que ser pobre, tú no puedes trabajar. Incluso muchos dicen que son los impíos los que prosperan, incluso se hace la comparación que el impío prospera más que el cristiano. Y es una realidad. ¿Por qué? Entonces, ¿por qué sería? Porque Dios estableció en el principio del trabajo una bendición. No importa que tú seas cristiano o no, si tú eres buen trabajador, si tú eres fiel en tu trabajo y haces las cosas correctas, pues no te queda de otra que prosperar. ¿Quiere decir que los cristianos no trabajan? No quiero decir eso, no. Nunca diría eso. Pero sí nos hemos ido del otro lado esperando que Dios nos bendiga, esperando que Dios nos prospere, y no hacemos lo que tenemos que hacer. ¿Por qué? Porque el trabajo que te toca a ti hacerlo, Dios no lo va a hacer por ti. Por ejemplo, Dios nos ha dado la salvación, pero a nosotros nos toca la predicación. Exacto. Para que los demás puedan venir al camino del Señor. Es decir, nosotros aquí tenemos una responsabilidad. Y si tú no la haces, la Biblia dice que Dios va a levantar a alguien que la haga. Entonces, como el cristiano que tiene la palabra de Dios, pero no cumplimos sus preceptos financieros, somos malos administradores. Y hablo no en sentido general, sino que hablo que una gran mayoría de cristianos no ha entendido el principio de administrarse correctamente y de entender: en lo poco has sido fiel, sobre lo mucho te pondré. Si tú sabes administrar lo poco que has recibido de Dios, pues paulatinamente Dios te va a ir supliendo y dando más y más y más. Pero si no empiezas a entender que la administración empieza por ti y tú eres responsable de la finanza que consigas, todo va a ser un derrotero, lo vas a malbaratar todo y después querrás echarle la culpa a Dios o querrás pedirle a Dios que te ayude con tus errores financieros porque tienes deuda de tarjeta de crédito, porque tienes deuda de préstamo y no vas a saber qué hacer. Y la respuesta está en que tienes que organizarte personalmente, porque todo empieza por ahí. Organízate personalmente y luego lo demás vendrá. El orden sobre todas las cosas. Hay un tema y es que no mire el impío cuando prospera. Entonces ese es el tema que han adaptado. Dice, no mire el impío como cuando prospera, porque entonces quiere decir que los cristianos no prosperan, solamente los impíos son los que prosperan. Realmente no, realmente la prosperidad está puesta sobre la tierra, la bendición está ahí para todo, el sol sale para todo. Para todo el que trabaja. Exacto. El sol sale para todo. Si el cristiano trabaja, si el cristiano no gasta innecesariamente, igual que el impío, si no gasta innecesariamente, porque es un principio que Dios instauró en la tierra, es un principio que está instaurado en la naturaleza. Aún aquellos que podríamos decir de escasos recursos, si trabajan con inteligencia. Recuerden esto, Dios le dijo a Adán: con el sudor de tu frente te mantendrás. ¿Por qué no le dijo con el sudor de tu cuerpo? Le dijo con el sudor de tu frente, y estaba diciéndole algo vital. Tienes que pensar ahora para tú ganarte tu sustento. No es solo trabajar como un burro, sí. Porque si fuera por los que más trabajaran, no hubiera visto ese punto. No. Si fuera por los que más trabajaran, entonces los burros fueran millonarios. Pero no es con el sudor de tu cuerpo, fue con el sudor de tu frente. Dios le estaba diciendo a Adán: antes yo te proveía, antes en el huerto lo tenía todo, pero después del pecado ahora tú vas a tener que pensar qué vas a hacer para poder bendecirte a ti mismo, para poder prosperar. O vas a arar la tierra, o vas a criar animales, o vas a vivir de la pesca, pero había que pensar en qué. Entonces es ahí donde hay la diversidad de trabajos el día de hoy. El tema para los cristianos es: Dios quiere prosperar al ser humano. El problema que ha pasado el día de hoy es que hemos dado un auge mayor a la prosperidad dentro de las iglesias, y ese no es el evangelio. El evangelio no es que Dios te prospere, el evangelio es que que Cristo murió para que recibas salvación y vida eterna, no para hacerte rico. Cristo no murió ni para darte casa ni carro, porque si fuera así, qué endeble es el evangelio, qué flojo, no, es algo muy efímero, pero es algo más eterno. El evangelio va más allá, que Cristo murió para que tengamos vida y vida en abundancia. Pastor, en ese mismo tenor, ¿acaso cuando un impío prospera, es Dios que le da el carro, la jipeta, el apartamento y todo lo demás?
Buena pregunta. Mira cuál es el problema en todo esto. El problema es que nosotros hemos encerrado la prosperidad en asuntos materiales. Y la prosperidad no tiene nada que ver con eso. Lo que Dios da no tiene nada que ver con lo material. La Biblia dice que hemos sido bendecidos en los lugares celestiales. Ya hemos sido bendecidos en los lugares celestiales. Y si Dios nos dio a su Hijo, a su único Hijo, y la sangre de su Hijo fue derramada en la cruz del Calvario, ¿cómo no nos dará con el Hijo todas las cosas? La Biblia también dice que Cristo es el dueño de todo, que Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que era sobre todo nombre, para que todo lo que habita, sea en los cielos, en la tierra, debajo de la tierra, se postre delante de Cristo. También Juan dice que Él vino a lo suyo, porque toda la creación, toda la tierra es suya. Entonces, nosotros hemos encerrado el tema de la prosperidad en algo tan banal como son las cosas materiales. Riquezas. Y pensamos que la prosperidad o la bendición es obtener cosas materiales. El impío piensa eso y los cristianos piensan eso. Y no se dan cuenta que los dones que recibimos de parte de Dios, como la salud, el bienestar, la felicidad, el gozo, la paz, la templanza, el amor, son mucho más, no tienen valor, no tienen precio monetario, y es más importante. Eso es más importante, pero nosotros todo lo hemos encerrado de que una persona está bien o mal dependiendo de cuántas cosas materiales tiene, y no tiene nada que ver la prosperidad con las cosas materiales. O sea, que son más bien riquezas espirituales a la verdadera prosperidad que se refiere la palabra. Exactamente. Y una cosa se materializa en la otra. Mira un caso ahí, el caso de José, por ejemplo. En la Biblia la palabra es te haré prosperar. Dios le dijo a Josué, yo te haré prosperar. Josué capítulo 1, cuando le dice, esfuérzate y sé valiente. Todo lo que tú pises, todo lo que pise la planta de los pies de ustedes, será de ustedes. Yo los haré prosperar. Pero aquí la palabra prosperar que se usa tiene una aplicación más, y es empujar. Lo mismo que Dios hacía con José, el hijo de Jacob. Dios lo empujaba hacia la prosperidad. Entonces, ¿qué pasó con José? Se dejó como caer para atrás, y Dios lo aparó con sus manos y Él mismo lo guiaba, lo empujaba a la prosperidad. ¿Qué pasa con los cristianos? Quieren ellos obtener la prosperidad y no hemos aprendido a depender, a tirarnos para atrás para que sea Dios que nos apare y nos empuje Él mismo hacia la prosperidad. La prosperidad no es bienes materiales. La prosperidad es estar feliz, es estar tranquilo, es no tener deudas. Eso es la prosperidad. Una persona próspera es aquel que el banco no le llama a su casa. Wow. Dios y la prosperidad. Hemos aprendido que la prosperidad no es simplemente las riquezas materiales, que la prosperidad va más allá. Es que lo espiritual se materializa de forma natural en la vida del hombre. No pongas tus ojos en las cosas que te ofrece el mundo, pon tus cosas en las cosas que te ofrece Dios. Pon tu mirada solamente en eso. Esto es todo.